hoy que tenemos mucho agradecimiento con nuestro Dios porque nos permite participar con nuestros hermanos en otra celebración de los bautismos en agua, a la cual invitamos a todos los presentes y a quien nos esté escuchando, y a quien vamos a capacitar de manera personal, porque hay algunos que no pueden estar el día de hoy por las razones de trabajo. Me imagino que Paco y Fabiola, por ejemplo, hay otros que avisaron. Los tendremos que hablar con ellos de manera personal también, pero hoy vamos a hablar de el bautismo en agua como preparación para todos aquellos o aquellas que tengan en su corazón el realizar este compromiso. Es un compromiso. O bien, para que después de la exposición de la palabra el día de hoy, después de que la palabra quede expuesta el día de hoy, puedan decidirse a ser bautizados. Hoy vamos a hablar precisamente de esta confesión pública con nuestros hermanos como testigos de la decisión que hemos tomado de dejar nuestra vida sin Cristo y de ahora tomar una vida en donde todo lo que hagamos lo hagamos con la intención de agradar a nuestro Dios. Hoy tenemos que entender que el bautismo en agua no otorga salvación. El bautismo en agua es un símbolo de la salvación que ya tengo. Es un concepto muy distinto. Aquel ladrón que estuvo en la cruz, de los dos, el que creyó en Jesús al momento de ser crucificado, ese ladrón que creyó no fue bajado a ser bautizado en agua. Y Jesús le aseguró en ese día que viviría eternamente con él. No le dijo que en ese día iba a estar con él, porque Jesús descendió 3 días a predicarle a los espíritus encarcelados. Le dijo, de cierto te digo, hoy, que estarás eternamente conmigo en el reino de los cielos. Comenzamos, Pepino, con el libro de Hechos, capítulo 8, de los versículos 35 al 38. Este es uno de los ejemplos más utilizados, pero que no es todo el fundamento del bautismo. Comenzamos con esto solamente. Es el momento en el que el eunuco, un dirigente africano, se encuentra con Felipe, porque Felipe fue llevado de parte de Dios, traspuesto, no fue llevado de manera física, fue raptado, por así decirlo, para ser llevado. Felipe estaba en un movimiento evangelístico de miles de personas y Dios le dice, necesito que vayas por un alma. Yo creo que tal vez Felipe le pudo haber dicho, Señor, deja que acabe el concierto, la reunión, que acabemos de comer y después voy. Está bueno el ambiente aquí, hay miles de personas que se están convirtiendo a ti. Y el Señor le dijo, necesito que vayas a un lugar por una persona. El bautismo en agua es algo personal, no es algo para obtener reconocimientos. No nos esperamos a que haya muchas personas a ser bautizadas. Con una sola persona que quiera ser bautizada, con eso es suficiente. Hay algunos que por el tamaño, pues hasta en el Moisés ese donde bañamos a los bebés, los podemos meter, ¿verdad? Hay otros que ya necesitamos un poquito más de espacio. Chiste local, nada más. Entonces Felipe, abriendo su boca, porque antes se había dado cuenta que este eunuco estaba leyendo las escrituras. Dice la Biblia que estaba leyendo la palabra de Dios que se le había dado a Isaías, pero no estaba entendiendo. Y Dios envió a Felipe para que Felipe le explicara.
Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ojo, la Biblia dice que primero hay que hacer discípulos, hay que predicarles el evangelio y después hay que bautizarles en agua. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Versículo 37, Pepe, de Hechos 8. Si crees de todo corazón, bien puedes. Yo empecé este mensaje dejando un concepto muy claro. El bautismo en agua no entrega salvación, no otorga salvación. La salvación solamente la recibimos por creer en Cristo como Señor y Salvador. El bautismo en agua es un símbolo o una constancia de que ya vivimos como hijos de Dios. Es simplemente como el notario, el documento que te expide el notario para demostrar que ya eres algo que tú estás yendo a certificar públicamente. Insisto, el bautismo en agua no otorga salvación. Y ni siquiera nos vamos a detener en explicar la poca validez del bautismo por aspersión, es decir, de mojar simplemente a un infante. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder entender que una persona puede obtener salvación sin tener conciencia ni siquiera de un ejercicio del pecado. Una persona es salvada porque está eternamente separada de Dios por haber ejercido el pecado. Y para ejercer el pecado necesitamos una conciencia. Empezar a hacer mi voluntad y no la de Dios. Por eso la Biblia no respalda y no promueve el bautismo de infantes. Una persona que se bautice tiene que tener una conciencia de lo que está haciendo. Pero vamos a tomar el ejemplo desde el inicio. Éxodo capítulo 13, Pepino, versículo 19. Estamos en el momento en el que el pueblo de Israel, que el día de hoy eres tú, que está tomando esta decisión de bautizarse en agua, es el ejemplo en el que el pueblo ha sido sacado de Egipto, como tú has sido sacada o sacado de una vida de ignorancia de la voluntad de Dios que te mantenía en pecado. Cuando el pueblo es sacado de Egipto, se dirigen, dice la Biblia, hacia el agua, hacia el Mar Rojo. Y dice la Escritura: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con todos ustedes. Recordemos que Dios le había dado un golpe mortal al pueblo de Egipto y a Faraón, matando a todos los descendientes, a todos los hijos menores de 3 años. Cuando esto sucedió, Dios le demostró a Faraón el poder real que tenía sobre la vida de las personas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando alguien pierde una madre o un padre, te llamas huérfano. Cuando puedes perder cualquier tipo de relación, tienes un nombre o una etiqueta con la que se te conoce. Pero cuando un padre pierde un hijo, esa situación es una situación que ni siquiera tiene un nombre. No se puede nombrar porque no se puede dimensionar. Imagínate lo que nuestro Dios sintió al perder a su hijo. No fue el hijo perdiendo al padre, no fue el hijo perdiendo a la esposa, para ser llamado viudo, viuda, divorciado, huérfano. Fue nuestro Señor perdiendo o dando a su hijo en pago por nuestros pecados. Luego entonces, el Señor, al darle ese golpe a Faraón, donde murieron todos los descendientes pequeños, el Señor le demuestra a Faraón que tiene dominio sobre la vida de las personas. Dice Éxodo desde el
Del capítulo 14, eso lo puedes checar tú en delante, del 1 al 9, que el Señor endureció el corazón de Faraón, y al endurecer el corazón de Faraón, cuando el pueblo ya iba caminando en libertad, porque ya los habían librado de Egipto, que representa el pecado, como ya lo sabemos, el Señor endurece el corazón de Faraón para que vaya detrás del pueblo. Este milagro es visto en el resto del capítulo 14, pero como tú y yo lo sabemos como hijos de Dios, el Señor primero convence a Faraón a través de lo que hizo, de sus obras, de que liberara al pueblo, de que le permitiera salir del ambiente de pecado, del mundo de pecado. Cuando van en camino ya en libertad, el Señor, muchas personas piensan que cambia de idea y endurece el corazón del faraón para que vaya a recuperar al pueblo. No, el Señor no estaba pensando en Egipto, porque Egipto ya estaba vencido. Egipto había presentado resistencia y Egipto y el faraón habían sido derrotados, de tal manera que el faraón dijo, por favor, ya váyanse de aquí. Porque el Señor endurece el corazón de Egipto y de Faraón para arrepentirse, cambiar de idea y volver otra vez a regresar para tratar de capturar al pueblo. Los egipcios pensaban que era para recuperar a sus esclavos. No, el Señor lo que hizo fue poner una barrera en la vida pasada para que el pueblo ya no quisiera regresar. Ojo, el Señor no estaba tratando de probar, de meter miedo al pueblo. El Señor estaba tratando de que el pueblo ya no se quisiera regresar. Este punto es muy importante y muy trascendente, porque si tú ves las películas y ves todos los ejemplos históricos, las personas pensamos que Egipto se arrepintió y quiso recuperar lo que había dejado en libertad. Y hay muchos que piensan que el Señor estaba bromeando, permitiendo que Egipto metiera miedo a su pueblo. No. El Señor, dice la Biblia, los hizo rodear un poco. En vez de ir en línea recta, los hizo rodear con la intención de permitir de que el pueblo de Egipto los alcanzara. ¿Para qué? Para que el pueblo viera cómo su vida pasada ya no podía y ya no era una opción viable para volver a tomar otra vez. ¿Vamos bien hasta aquí? El Señor mandó al enemigo a alcanzar al pueblo para que el pueblo ya no se regresara. Cuando el pueblo se vio en peligro entre sus esclavizadores y el agua que no podían cruzar, el pueblo tuvo que confiar en lo que Dios estaba haciendo. El Señor, conocemos el ejemplo, a través de Moisés, abrió las aguas. Y en ese momento se da el ejemplo de lo que tú y yo íbamos a cumplir en un futuro con la intención de entender lo que realmente significa el bautismo en agua y lo que representa para nuestra vida. Cuando el agua se abre y recibe al pueblo que venía del pecado, el agua representa el momento en el que tú y yo decidimos dejar atrás porque ya no podemos regresar. Y tenemos que cruzar de tal manera que al cruzar y las aguas cerrarse, el pueblo definitivamente dijo, ahora sí ya no me puedo regresar. Cuando el pueblo iba caminando, el pueblo se iba quejando. Y el pueblo decía, ¿por qué el Señor nos sacó para matarnos en el desierto? Si estábamos tan cómodos viviendo dependientes, esclavos de Egipto, del mundo o del pecado. Cuando el pueblo cruza, no solamente el Señor permite que el enemigo también intente cruzar. Al momento que las aguas se cierran, el enemigo es destruido. Habla de la vida pasada que tú tenías, que estás decidiendo permanentemente ya no volver a tomar. Imagínate que el pueblo llega a la orilla del Mar Rojo y dice, vámonos para atrás, no sabemos nadar, no hay barcos, nos regresamos a donde estábamos. Porque en medio en el desierto no hay comida y no hay donde vivir. Y nos vamos a morir. Si avanzamos nos ahogamos, si nos quedamos nos morimos. De hambre, de sed, de frío o de calor.
¿Qué hubiera hecho el pueblo? Vamos a regresarnos otra vez al lugar en donde estábamos. Ahí teníamos casa, ahí teníamos comida y ahí teníamos sustento. Pero éramos esclavos. El Señor abre el agua, igual representando el momento en el que tú y yo tomamos la decisión de bautizarnos en agua. Y ahí, primero, hay una separación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto, Satanás, el dominio del pecado sobre nuestra vida, queda separado a través del agua de la nueva vida que el Señor nos está ofreciendo. También juzga, y acuérdate que juzgar no es solo hablar, juzgar es aplicar la sentencia. El juicio de Dios cayó sobre la humanidad en el momento en que el diluvio llegó a la tierra en los tiempos de Noé. El juicio es la consecución de la sentencia, es la ejecución de la sentencia. Al igual que en los tiempos de Noé, cuando el agua se cerró, recuérdalo, el Señor prometió no volver a destruir ninguna vida con agua, ahora lo hará con fuego, dice la Escritura. En el momento en que el agua destruyó a la humanidad en los tiempos de Noé, o al enemigo en los tiempos de Moisés, al ser liberados de Egipto, el Señor destruye completamente toda oposición y principalmente cortó los lazos que había con Egipto. Cuando el pueblo sale, el pueblo se ve admirado y ve cómo las ballenas pasan por un lado y ve cómo el mar se mantiene abierto y ve cómo ellos viven un milagro que es muy difícil de dimensionar. Pero el Señor no quería impresionarlos, no quería demostrarles su poder. Ya lo había hecho con todas las plagas anteriormente. Recuerda que las plagas tocaban Egipto, pero al pueblo no la tocaban después de la tercera. ¿Por qué? Aunque el pueblo vivía en la misma cuadra, en la misma calle, en la misma zona que el pueblo, el poder del Señor los protegía, tocando al de Egipto, al pueblo de Egipto y al pueblo de Dios no. ¿Recordamos esa parte? El pueblo ya no necesitaba ver más demostraciones de poder de Dios. Y cuando el mar se abrió, el pueblo pensó que Dios estaba otra vez demostrándole su poder, y no. Dios nos ama tanto que nos protege de nosotros mismos. Y a través de la aplicación de la palabra de Dios que representa el agua, se cortan todos los lazos con la vida pasada. Dice Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautícense cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Otra vez, de nada te sirve mañana, el domingo, el sábado, bautizarte si no te has arrepentido. No es que sí me arrepiento. El verdadero arrepentimiento implica no solamente aceptar lo que estaba haciendo mal o lo que estaba dejando de hacer. El verdadero arrepentimiento implica renunciar a volverlo a hacer. Si tú te vas a bautizar en agua, es como lo mencionamos hace rato, no porque vayas a recibir una salvación. Te vas a bautizar en agua porque estás consciente, seguro o segura de que ya recibiste esa salvación. Y este bautismo en agua es una representación pública ante tus hermanos de que te comprometes a no volver a aquello de lo que el Señor te sacó. Cortar totalmente los lazos. Ahorita lo vas a entender de una manera más clara. Porque en el Antiguo Testamento el mensaje es muy claro. Cuando el pueblo es redimido, que significa recibir el pago por sus pecados, ¿recuerdas que todos los marcos de las puertas de los hijos de Dios fueron marcados con la sangre del Cordero, y después de la sangre del Cordero viene la salvación? Estamos hablando del sacrificio de Cristo, que después da salvación. Es exactamente lo mismo. Es un ejemplo en ese tiempo de lo que iba a suceder. Después de que hay la salvación por medio del Cordero, el pueblo es bautizado, pasado por agua, para que se le impida regresar a la vida pasada. Y después viene el bautismo del Espíritu Santo, que significa los 3 meses, o que representan los 3 días de Jesús en la sepultura, para que el pueblo llegara al Sinaí, que el monte Sinaí representa la llenura del Espíritu Santo, la capacitación de Dios para que puedas enfrentar toda una vida en el desierto,
El pueblo primero necesita llegar después de 3 meses, para Jesús fueron 3 días, en un trayecto que le va a permitir llegar al lugar en donde va a ser capacitado por Dios para poder vivir una vida permanentemente según la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Que después de la capacitación viene la llegada a la tierra prometida. Representa el momento en el que tú mueres y tienes una vida eterna asegurada con Dios. Te lo repito, se derrama la sangre del cordero en las puertas, en el corazón de cada persona. Eso es lo que representa. Después del sacrificio, en donde se obtiene la sangre del cordero, hay una libertad del pecado de Egipto. Después de la libertad del pecado, hay una convicción de no volverlo a hacer, de no seguir viviendo como vivías antes, haciendo tu voluntad y no la de Dios. Ya que eres liberado, pasas por el bautismo en agua, que te impide regresar a lo que antes hacías. Y después de un trayecto, llegas al monte Sinaí, que representa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El que tú aceptes ser dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque después de llegar al Sinaí y ser capacitados, recibir las herramientas necesarias para vivir una vida en el desierto, que significa prueba, se te garantiza que vas a vivir una vida eterna. Cruzando el Jordán, llegando a la tierra prometida, se llama Monte Sión. No sé si se explicó bien. Sacrificio del cordero, derramamiento de sangre, libertad, bautismo en agua, capacitación del Espíritu Santo para vivir una vida completa en obediencia a Dios, que es lo que nos garantiza vivir eternamente con nuestro Señor. El bautismo en agua es una parte del proceso del Hijo de Dios. Una cosa es justificación, que Cristo derrame su sangre por ti y pague por tus errores. Y otra cosa es la regeneración. El que dejes de vivir como vivías, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eso sucede después del bautismo en agua. ¿Es una situación mágica? No, porque quien se bautiza en agua está haciendo una confesión pública de algo que ya vive. No te bautizas para decir, ya ahora sí, borrón y cuenta nueva, mi amor. Ya cree en mí, ya te voy a dar el chivo, ya te voy a dar de desayunar todos los días. No. Es porque ya te doy el chivo y porque ya te doy de desayunar todos los días, por eso me bautizo. Amén. Perdón los ejemplos, pero creo que son muy claros. Amén. ¿Qué pasa? Éxodo 14, Pepino, versículos 10 al 14. ¿Qué pasa entre el Mar Rojo y el monte Sinaí? Éxodo 14, 10. Al 14 ahorita que Pepino anda veloz y rapidísimo, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Cuándo clamaron a Jehová? Cuando tuvieron mucho temor, cuando vieron el peligro que se les acercaba. Y dijeron a Moisés, ¿que no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque es mejor vivir aquí que sirviendo a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés le dijo, no temas, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Qué significa los egipcios? El pecado. Ojo, el pecado son todas las tradiciones, todas las costumbres, toda la cultura que se nos hereda que va contra Dios. Halloween, 12 de diciembre, 10 de mayo, sacrificios, celebraciones, oración por los primogénitos, irte caminando hasta llegar a alguna iglesia. Todo ese tipo de culturas, tradiciones y costumbres son precisamente los lazos que el Señor corta de nuestra vida.
el vivir sin amar a Dios sobre todas las cosas, sin honrar a nuestros padres, mintiendo, robando, esa costumbre de vida que teníamos antes, es cortada no en el momento que te bautizas, no, es cortada en el momento en el que el Cordero derrama su sangre por ti. Cuando tú eres sacado de Egipto, te dan ganas de regresarte, te dan ganas de no volverle a dar de desayunar otra vez, o de no darle el chivo otra vez, o de ver las páginas en internet que estás acostumbrado o acostumbrada a ver. Te dan ganas otra vez. Pero si tú decides caminar hacia adelante y no regresar hacia atrás, por eso la Escritura dice, dejando lo que teníamos atrás y extendiéndonos hacia adelante, el Señor le estaba diciendo, caminen sobre el agua, crucen el agua. Y como Pedro, los judíos, el pueblo decía, no, porque nos ahogamos. Hasta que recibió la palabra Pedro, que Jesús le dijo, ven, camina. O hasta que recibió la palabra del pueblo, donde Moisés les dice, no tengan miedo, hoy verán la salvación de Dios. En ese momento el pueblo creyó. Porque el pueblo, si tú lo analizas, se pudo haber quedado en la orilla y hubiera dicho, ¿y si se cierra el mar y me ahogo? Mejor me regreso hacia atrás y le digo a los egipcios, me rindo, llévame otra vez. Los egipcios no iban a matar al pueblo. Los egipcios iban a recuperar al pueblo. El ejército egipcio fue enviado para recuperar. Iban dirigidos, por delante de ellos, iba el faraón, que evidentemente es una representación de Satanás. Y Satanás, el faraón, iba a recuperar al pueblo perdido para meterlo otra vez en su dominio. No iba a matarlos, iba a recuperarlos. Por eso el Señor les dijo, para atrás no puedes, solamente hacia adelante. El miedo es la raíz de muchos de nuestros pecados. Precisamente por eso el Señor hace esos milagros que de repente recibimos para que nosotros podamos seguir confiando en Él. Si tú lo observas, el Señor, Pepe, defendió a su pueblo. Éxodo capítulo 14 del 27 al 31. ¿Por qué? Porque no solamente abrió el mar para que ellos cruzaran, para que tú decidieras dejar tu vida pasada atrás. El Señor abrió el mar para que fueran destruidos todos y cada uno de los nexos o conexiones que tenías con tu vida pasada. A todos nos sucede, a todos los hijos de Dios nos sucede. Nos dan ganas de regresar a nuestra vida pasada. Porque los del pueblo de Dios, los judíos, desde la otra orilla del Mar Rojo podían ver la tierra donde habían habitado. Pero había un obstáculo, el agua, la palabra de Dios, que les impedía regresar a la vida pasada. Por eso los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo, monte Sinaí. Por eso fueron llevados durante 3 meses o 3 días al monte Sinaí, para que ahí la dirección del Espíritu Santo les impidiera no anhelar la vida pasada, porque pecar no es tener malos pensamientos, pecar no es tener tentaciones, el pecado es hacer vida a esos malos pensamientos o esas acciones. El pueblo puede haber dicho, construyamos unos barcos, regresemos, crucemos el mar y vayamos a Egipto otra vez. Es lo que hacen las personas que normalmente regresan al pecado del cual Dios los sacó. Pero nosotros, después de haber sido bautizados en agua, después de haber cruzado el Mar Rojo, entendemos que no podemos volverlo a hacer. Dice la Biblia, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Satanás que había entrado tras ellos en el mar, de ellos no quedó nada. Al final dice el versículo, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fíjate cómo dice, temieron a Jehová, pero también dice, creyeron. Y acuérdate que creer significa obedecer la palabra de Dios. Quiero hacer un espacio muy claro.
Efesios 5, 25 al 26. La Biblia dice que la palabra de Dios nos da el bautismo del Espíritu, pero es diferente al bautismo en agua. Efesios 5, 25 dice que Dios amó a la iglesia y se entregó a ella, por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. No tiene nada que ver la palabra que te dice, Ale, hazle de desayunar a Omar aunque no tengas ganas, porque es parte de tu función. U Omar, entrégale el dinero del gasto a Alejandra aunque no quieras o en tu concepto no se lo haya ganado, porque la Biblia dice que es tu función. Esa palabra que te trae a memoria lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, es una palabra que leíste en la Biblia, y que el Espíritu Santo te trae a memoria para que no vuelvas a caer en el pecado del que Dios te sacó. Esa es una prueba del bautismo del Espíritu, el nacer de nuevo del agua de la palabra y de la ejecución de la palabra, porque el Espíritu te guió. Por eso la Biblia dice en Juan 3, el que no nazca de nuevo de agua y de Espíritu no entrará en el reino de Dios. El agua es la palabra y la dirección del Espíritu nos lleva a ejecutar lo que dice la palabra. Quiere decir que una persona nacida de nuevo, bautizada en agua y en Espíritu, conoce la palabra y vive la palabra para no regresarse al lugar de donde Dios lo sacó. Amén. Ahora bien, un versículo muy importante que no puedes perderte jamás, tú que el día de hoy estás decidiendo bautizarte en agua por obediencia y principalmente por testimonio de la vida nueva que ya estás viviendo. No es, insisto, para una nueva vida que vas a vivir. Es una nueva vida que ya estás viviendo. Si te vas a bautizar en agua es porque ya vives la palabra de Dios, porque ya obedeces y porque todos los días peleas contra el pecado. El pecado no desaparece, el mal pensamiento no se va, la tentación no se va nunca, pero diariamente peleas contra él o contra ella. Dice Romanos, Pepino, capítulo 6, versículos 3 y 4, muy importante para quienes nos vamos a bautizar en agua. ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en una nueva vida. Este versículo, para los que piensan que la salvación es hagas lo que hagas, es trascendente. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que la Biblia dice, primero viene la muerte a tu vida pasada y después viene un ejercicio de una vida nueva. Los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, así también como Cristo resucitó, somos llevados a andar en una vida nueva. ¿Lo dice la Escritura o no? La muerte en Cristo, la muerte a nuestra vida pasada, el no volver a vivir como vivíamos antes, habla de la sepultura. Gracias a la justificación que el pago de Cristo hizo por nosotros. Pero la resurrección de vivir una vida, de andar en una vida nueva, conforme Dios dice, nos lleva a la obligación de ser una criatura nueva. Hablar como Cristo hablaba, pensar como Cristo pensaba, vivir y decidir como Cristo lo hacía. Eso significa bautizarse en agua. Entro al agua en señal, como Cristo lo hizo al entrar en la tierra, de que estoy decidida o decidido a dejar mi vida pasada atrás. Y cuando salgo, me comprometo a no volverme a regresar, para otra vez vivir una vida como lo vivía antes. Dice la Escritura que esto no es
un credo, no es algo que yo diga, es algo que yo vivo. No es decirlo, es vivirlo. Es una experiencia. Por eso te remarco que una persona que se va a bautizar es porque ya está viviendo como hijo o como hija de Dios. La Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 nos señala como gente muerta, sepultada y que ha resucitado. Nos señala como gente que decidió dejar su vida pasada atrás y empezar a vivir una vida nueva. Es muy importante entender algunos puntos que yo te pido que apuntes para que los puedas reflexionar en casa. Ojalá que la lluvia no nos afecte en la transmisión, ¿va, Pepe? Ok. Cuando te estás bautizando en agua, tú estás pensando en que estás viviendo una vida unido o unida a Cristo de manera total. Debemos verlo de manera individual como a Cristo como nuestro representante. En el bautismo somos sepultados como Él fue sepultado. Y cuando nosotros salimos, estamos representando el compromiso de una vida nueva que Cristo nos ha dado. Esa muerte de Cristo fue por mí. Y cuando yo me bautizo en agua, estoy aceptando que Cristo murió por mis pecados. Ahora Cristo es mi representante ante Dios. Ya Dios no ve al pecador o a la persona pecadora. Ahora Dios ve a la persona que es justificada por Cristo. Esta parte es muy importante. Ahora el Señor está viéndote a través de Cristo. No está viendo a una persona llena de pecado. En el Antiguo Testamento, el pecado se representa por la lepra en las personas. Cuando una persona tenía lepra, era apartada y no se podía acercar a las personas. La lepra representa el pecado. Cuando tú y yo estamos leprosos, no nos podemos acercar a Dios, porque Dios no tiene pecado, Dios no tiene lepra. Cuando Cristo paga por nuestros pecados, Dios nos está quitando la lepra. Dios nos está retirando el pecado. Y ahora sí nos podemos acercar a Dios. Por eso es muy importante que aceptemos el pago de Cristo por nuestros pecados. En segundo lugar, la Biblia dice, no solamente que aceptas el pago de Cristo por tus pecados cuando te bautizas, sino que también aceptas que hay una unión con Cristo. Esto es un asunto de vivencia, de experiencia, no de doctrina. Cuando tú y yo fuimos al catecismo cuando éramos niños, nos obligaban a aprender de memoria y a querer repetir algo que no entendíamos. No creo que tú y yo cuando fuéramos a las clases de catecismo estuviéramos conscientes de lo que nos estaban enseñando. No creo que Leti hubiera dicho, estoy entendiendo lo que me están diciendo y lo voy a poner en práctica. Si te fijas, dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos esa edad, no estamos dimensionando al Dios Todopoderoso que ha creado todo. Estamos yendo porque nos mandan nuestros papás. Y porque para que haya fiesta de primera comunión, yo tengo que aprenderme un librito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el motivo. No estamos hablando de algo que yo quiera vivir. Estamos hablando, Alfred, dame un poquito más de volumen, Alfredo, porque ya no me alcanza la voz. ¿Me puedes subir un poquito el volumen? Gracias. Como lo decimos ahorita, es un asunto de vivir la palabra de Dios. Por eso la persona que se va a bautizar
es una persona que ya está obedeciendo la palabra de Dios. Si tú nunca te congregas en tu iglesia, no te puedes bautizar. Si tú no diezmas, no te puedes bautizar. Si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, y creo que se entiende cuál es el orden, como me va llegando te lo repito. Si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, no te puedes bautizar. Si tú no honras a tus padres, si tú no has dejado de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar, si tú no has dejado de vivir envidiando lo que tienen los demás o quejándote con Dios por lo que no te da que tú quieres, eres una persona que no se debe de bautizar en agua. Si eres una persona que no ha podido dejar el cigarro, si eres una persona que no ha podido dejar de ver películas o videos que no debes de ver, si eres una persona que cuando se te cruzan en la calle todavía utilizas el claxon como lo utilizabas antes, eres una persona que no te debes de bautizar en agua aún, porque no estás viviendo lo que dices creer. Por eso el bautismo en agua es un símbolo de experiencia, porque te estás plantando en un lugar. Imagínate que es el examen recepcional de la universidad. No te bautizas el primer día de clases, no te dan el título al tercer semestre. Te recibes, presentas el examen recepcional cuando ya tienes un conocimiento y una aplicación de lo que estás viviendo. Por eso se supone que debemos de salir a practicar porque ya tenemos un título. Tú y yo sabemos que en este país no practicas lo que te enseñan. Por eso sales de la escuela sin saber hacer nada. Y llegas y en un trabajo te dicen, necesitas experiencia. Y tú dices, lo único que sé hacer es estudiar, porque nunca practiqué. Este es el ejemplo de las personas que se quieren bautizar en agua. ¿Qué significa? Que tú ya estás dominando el pecado, que el pecado ya no te domina a ti. Otra vez, se bautiza en agua una persona que ya está ejercitando el dominio sobre el pecado. Por eso muchas personas a veces piden bautizarse otra vez, porque cuando se bautizaron no les explicaron correctamente esto. Les dijeron que era un requisito para salvación, para estar eternamente con Dios, o que era un requisito básico para decirse que es o que eres una persona cristiana. No, el bautismo en agua es una actividad, una prueba, un sacrificio que presentas cuando ya estás dominando el pecado. Quiero ser muy repetitivo en esta parte. Si tú hoy te vas a bautizar en agua, tienes que bautizarte con la convicción, no de que ya no pecas, porque eso es imposible. Seguimos siendo pecadores, pero el pecado ya no nos domina como nos dominaba antes. Y ya vivimos una vida en donde nos es posible vencer el pecado, vencer la tentación, vencer el mal pensamiento, vencer la reacción que siempre tenía. Antes, una persona que se puede bautizar gritaba todos los días, mentía todos los días, ofendía todos los días. Ahora es una persona que lo sigue haciendo, pero de manera muy esporádica, y que cada que lo hace se siente muy mal, se arrepiente y va con Dios, le pide perdón y se compromete a ya no hacerlo otra vez. Amén. Luego entonces, la base del pensamiento es la sepultura. Una persona que no está muerta no la puede sepultar. Yo sé que todos hemos tenido una persona que quisiéramos sepultar aunque no estuviera muerta. Amén. No, debemos decir que no. Otra vez, todos hemos tenido una persona que queríamos sepultar
aunque estuviera viva, ¿verdad? No. Ok. Oye, dice un amigo, no, sí, no, ok. La sepultura es la certificación de que una persona ya murió. El bautismo en agua es una sepultura. El bautismo en agua es el sello de la muerte, porque no se puede enterrar a una persona viva. Tristemente, esto muchas veces pasa con el bautismo en agua. Se bautizan personas que no han muerto, que siguen viviendo en Egipto, o que cruzan el Mar Rojo y luego se regresan otra vez y se vuelven a ir del otro lado y otra vez vuelven. Esas personas no deberían de ser bautizadas, porque no puedes sepultar a una persona que sigue viviendo en el pecado. La sepultura es la manifestación de la muerte. Por eso se llevan a cabo unos funerales. El funeral de tu vida pasada es este. Vas a celebrar y todos vamos a aplaudir y a darle gracias a Dios por tu sepultura. Porque de manera definitiva, lo que estás viviendo ya lo vas a vivir siempre. El día que te dan tu título, licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, de ahí en adelante toda la vida vas a ser licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor. Antes no. Aunque ya tuvieras el conocimiento, antes de que esté la prueba no hay título. Ahora que ya tienes el conocimiento y ya lo empezaste a vivir, eres un pasante. El bautismo es la titulación del pasante. La muerte del creyente al pecado es el principio. Cuando tú confiesas a Cristo y vives a Cristo. Romanos 10, 9 y 10, el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos por el Señor, representa el momento en el que tú aceptas vivir para Cristo, vivir como Cristo te diga y dejar de vivir como vivías antes. Eso significa creer. Creer significa dejar de vivir como vivía y ahora vivir como Dios dice. En ese momento, la sepultura es tu separación de la vida pasada. Ahora eres una persona muerta. Eres un cadáver. Y el cadáver para las personas que siguen viviendo en el pecado, ojo, el cadáver apesta. Te van a empezar a decir religioso o religiosa, aleluya, aleluyo, fanático, persinado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se te va a empezar a ver que ya estás muerto o muerta a la vida pasada. La muerte se te va a ver. ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no mientes? ¿Por qué ya no fornicas? ¿Por qué ahora te portas bien? ¿Por qué ahora cumples con tus obligaciones? Porque una persona cuando muere y es enterrado, no esperas volver a verlo o a verla viviendo como vivía antes. Amén. Ya se sepultó. Ya no puedes seguir viviendo como vivía antes. Ya no le puedes hablar así a tu esposo o a tu esposa. Ya no le puedes responder así a tus hijos. Ya no puedes molestar a Manuel todos los días. Amén. Es mi consentido, tienes que entenderlo, Leticia. Es mi consentido, así que lo tengo que respaldar. Ahí tienes a tu pastora para que te ayude. Dice la pastora, no, yo también voy con Manuel. Ahora bien, ¿qué pasa con un fantasma? Es la representación de una persona que ya no existe, pero que sigue haciendo lo que vivía antes. Tú y yo no podemos decir que estamos muertos y seguir apareciéndonos como un fantasma. Así que el Omar que vieron en el antro la semana pasada a las 2 de la mañana haciéndole así, no era Omar. Era una persona que se parece a Omar. Porque Omar ya no puede vivir lo que vivía antes. Amén. Dice Omar, no amén.
Terminamos entonces. Sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no puede volver a morir otra vez. No te puedes estar bautizando en agua cada que se te antoje. La muerte ya no vive dirigiéndote, gobernándote. Porque la muerte, el pecado ha muerto en ti, porque ahora tienes la vida de Cristo. Así ya no vives tú, ya vive Cristo en ti. Y Cristo es vida. Y si ya hemos sido levantados de las obras de la muerte, nunca podemos regresar a ellas otra vez. Otra vez, si Cristo ya te levantó de las obras de la muerte, ya no puedes regresar a ellas otra vez. Es muy sencillo. El pecado puede seguir metiéndote el pie y tú puedes seguirte tropezando, pero ya no te puede dirigir, porque la gracia de tu Dios ahora es la que te dirige. Si el día de hoy tú has entendido este mensaje, eres una persona que se ha convertido en una hija o en un hijo de Dios. Y tienes el poder y la obligación de bautizarte en agua, porque ya estás viviendo como un hijo de Dios. Y una persona que se bautiza, públicamente le está diciendo a sus hermanos, empezando por la pareja, por el esposo, por la esposa, por los hijos, ya no van a seguir viendo diariamente lo que veían antes. Puede ser que lo vean de vez en cuando alguna vez, pero van a ver de inmediato una corrección de mi parte. Ya no van a seguir viendo al papá que grita, a la mamá que insulta, al hijo que deshonra a sus padres. De aquí en adelante voy a vivir como Dios me dice. Amén. Bueno, el agua no nos ayudó mucho el día de hoy. Contradictoriamente esta agua no nos ayudó. El sábado sí nos va a ayudar la otra agua, el otra agua que vamos a tomar. Vamos a levantarnos, por favor. Gracias. Gracias por tu tiempo para escuchar. Gracias porque creo que a través de la Escritura queda muy claro el concepto o la obligación de una hija o de un hijo de Dios que están viviendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Te puedes bautizar? Sí, y solo sí, eres una persona que está decidida a seguir batallando contra el pecado todos los días. Porque eres una persona que ya lo está haciendo y que has visto que sí puedes. Y lo tienes que hacer como testimonio para los que no pueden vivir así, de que sí se puede vivir obedeciendo a Dios. Es una obligación por testimonio de que me bautizo porque estoy comprometido o comprometida con vivir la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ahí están los sobres por si tú quieres diezmar, entregar tu diezmo. Les pedimos que sigan orando por las personas que estamos trabajando en la clínica. Se necesitan más personas que escuchen y que presenten el Evangelio. Estamos orando por personas que se levanten para comenzar a compartir el Evangelio a todas aquellas personas que lo necesitan el día de hoy. El Señor está respaldando esta obra. Estamos viendo cómo crece, cómo somos cada vez más los que estamos asistiendo a compartir el Evangelio a las personas que están hambrientas de Cristo. Hoy te pedimos que te sumes a este esfuerzo, que como hijo, que como hija de Dios, te sumas al esfuerzo de compartir el Evangelio de nuestro Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por esta obra que estás haciendo. Y hoy te pedimos, Padre, que fortalezcas la convicción en el corazón de tu hijo, de tu hija, que van a tomar este compromiso de bautizarse para gloria y honra de nuestro Dios.
para testimonio a quien no ha podido vivir una vida victoriosa contra el pecado. Esas personas que se van a bautizar van a decirle a sus hermanos: sí se puede vivir ganándole la batalla al pecado con la gracia, con el poder de Dios, porque yo el día de hoy te lo voy a demostrar a través de este testimonio en donde yo me comprometo a ya no volver a seguir con mi vida pasada. Hoy bendecimos a estas personas y te pedimos, Señor, que les des tu fuerza y tu gracia para que se mantengan libres y que no quieran regresar a la vida de la cual tú los sacaste. Hoy bendecimos estos diezmos y ofrendas. Te agradecemos, Padre, por tu gracia, por tu bendición, por tu misericordia y por tu amor. Los entregamos, Dios, como dadores alegres, con la convicción, mi Señor, de que tú eres el que nos da todo lo que necesitamos y merecemos. Los entregamos con acción de gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar a entregar nuestro diezmo. Te agradecemos a ti que escuchaste esa transmisión. Te recordamos que seguimos orando todos los días, 7 de la mañana y 9 de la noche. Nos vemos el sábado. Si tú quieres, eres bienvenido para acompañar a nuestros hermanos que se van a bautizar. Y además, el domingo nos vemos aquí en el mensaje de las 11:30 de la mañana. Gracias y muy buenas noches.